Queridos amigos, es un placer para mí otra vez estar ante ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles al libro de Gálatas, en el capítulo 3, del verso 1 al 6, cual voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Muy bien. Que el Señor bendiga esta palabra en cada uno de nuestros corazones. El Señor ha establecido en su soberana voluntad y su gran amor la manera de salvar al ser humano, y lo ha hecho a través de un solo camino, de una sola obra y de una sola persona, y lo ha hecho a través de Jesucristo su Hijo, y crucificado. Este es el verdadero evangelio y no hay otro. La salvación y toda bendición de los creyentes son un regalo de Dios. Es por gracia que somos salvos y no por obras humanas. Quien añade obra a la gracia, dice Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 4, para ser justificado, dice que ha roto con Cristo y ha caído de aquella gracia. Y esto precisamente, lo que estamos hablando en este libro, le estaba pasando a los hermanos de Galacia. Estaban añadiendo obras a la gracia para ser salvos, como la circuncisión y guardar otras ordenanzas de la ley. Por esto Pablo comienza su exhortación en este capítulo con un tono algo serio. No les llama hermanos, sino que usa un nombre impersonal, Gálatas, y añade insensatos o torpes. Y esta palabra tiene el significado de una persona que puede pensar pero tiene falta de percepción. Eran como una persona con miopía que podían pensar pero no podían distinguir lo que les rodea. Los Gálatas podían pensar pero no podían percibir el evangelio verdadero que es por la fe. El apóstol les pregunta: ¿quién los fascinó? Más bien, ¿quién los hechizó para no obedecer la verdad? O sea, ¿quién influyó tan fuertemente que los turbó y desvió de la verdadera fe? Y quiero decirte que este es el gran camino de la iglesia actual. El desviarnos del verdadero evangelio, tomando un camino de obra, un camino de méritos humanos, un camino de justicia propia, añadiendo nuestra propia justicia a la gracia. El apóstol, por tanto, insta a los Gálatas y a todo creyente de todos los tiempos a nunca abandonar el camino de la verdadera fe, el camino del verdadero evangelio de la gracia. Y este pasaje nos da 4 argumentos para no hacerlo, y lo hace a través de 4 preguntas. La primera pregunta tiene que ver con la recepción del Espíritu Santo. Gálatas, el verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo pregunta: ¿cómo recibieron el Espíritu? La prueba de la salvación y de la justificación por fe es precisamente la recepción del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Quien es justificado por creer en Cristo es depositario de inmediato del Espíritu Santo en su vida. Y quien ha recibido el Espíritu Santo en su vida es porque ha sido justificado. El centro del mensaje paulino es muy claro en las epístolas: Jesús y crucificado. No hay una escalera de méritos humanos para ir al cielo, sino solo la sangre de Cristo, sin agregarle más. Es lo que hace que el hombre obtenga la salvación de su alma. La salvación y recibir el Espíritu Santo son como una moneda con 2 caras. Es un evento único que pasa en la vida de una persona cuando cree en Jesucristo.
Es el Espíritu Santo que da al creyente la prueba de su salvación, y toda persona que ejercita su fe en Cristo es sellada con el Espíritu de Dios, aparte de cualquier obra humana. Eso está en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, donde se señala: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Esto solo es gracia. La salvación es gracia, y cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida. Este es el verdadero evangelio del reino de Dios, el evangelio de la gracia. La segunda pregunta tiene relación con las obras de la carne versus la fe. Verso 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Si los Gálatas siguen añadiendo obra a la gracia, entonces, dice Pablo, son necios, son insensatos, son torpes de entendimiento. La vida cristiana es por el poder del Espíritu Santo y continúa en un crecimiento por ese mismo poder. La vida espiritual de un cristiano viene desde dentro del ser humano hacia lo externo, por lo que es una necedad, o más fuerte aún, una estupidez, el comenzar en el espíritu y terminar en ritos físicos, en este caso como el de la circuncisión, para obtener el favor divino. Pablo pone un ejemplo de Abraham, quien fue considerado el amigo de Dios, un tremendo hombre de Dios, pero dice que él no fue justificado por sus obras. Nada de lo que hizo le justificó ante Dios, sino solo su fe, porque creyó en Dios. Entonces, la pregunta es: ¿por qué tratamos de justificarnos por las obras de la carne, como lo hacen ciertas religiones y ciertas corrientes, desgraciadamente evangélicas? No se puede ser salvo por ninguna obra humana que nosotros podamos hacer, por muy noble que sea. La única manera de entrar al cielo es ser rociado con la sangre del Hijo de Dios. Romanos capítulo 3, verso 24, dice Pablo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto es gracia, solo gracia, y este es el verdadero evangelio del reino de Dios. La tercera pregunta tiene relación con los padecimientos de que han sido objeto los Gálatas. Verso 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Estos cristianos eran perseguidos por los gentiles y por los judaizantes a causa de su fe. El Señor Jesucristo le había advertido en vida a sus discípulos y seguidores que esto sería así, y si ellos habían sufrido por causa de su fe, era una prueba de que estaban caminando en el verdadero camino del Evangelio. Y si ellos ahora lo habían o lo estaban abandonando, entonces eran en vano los sufrimientos, porque los verdaderos creyentes, dice la Escritura, son parte de los padecimientos de Jesucristo. Es parte del caminar cristiano, porque por una parte somos tentados, somos perseguidos por la fuerza del mal, y por otra parte somos probados para que nuestra fe madure y crezca y llegamos a ser personas cristianos más perfectos, más maduros. Y esto es por medio de la fe en Jesucristo que ellos y todo cristiano va a obtener siempre la victoria. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7 dice así: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así como hemos sido justificados por la fe, también somos sostenidos por medio de la misma fe en Jesucristo. Y esto es gracia. No hay mérito humano aquí, no hay fuerza humana, no hay poder humano que nos pueda sostener, solamente la gracia de Dios. Y este es el verdadero evangelio del reino de los cielos. Cuarto, la cuarta pregunta tiene relación con la manifestación del Espíritu Santo en medio de ellos. Verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pregunta Pablo.
La palabra maravillas aquí es dunamis, del griego, y tiene el significado de milagros que el Espíritu hizo en medio de los Gálatas por mano del mismo Pablo, como lo testifica el libro de Hechos en el capítulo 14, verso 3. Es la presencia del Espíritu Santo el que hace maravillas en medio de la iglesia del Señor. Es la presencia, el poder del Espíritu Santo que levanta al enfermo, que da libertad al cautivo del diablo, que liberta al drogadicto. En fin, maravillas. Es el poder del Espíritu de Dios en medio de nosotros. Y esto solo es por fe, por gracia de Dios, que el Espíritu Santo viene a la iglesia y a cada creyente. La presencia del Espíritu, dice Pablo, realizada en medio de ellos, no fue un producto de su religión, menos de su obra, de su esfuerzo humano. Fue la obra del Señor Jesucristo en medio de ellos. Esto es gracia. Y este es el verdadero evangelio del reino de Dios, el evangelio de las maravillas y el evangelio de los milagros. Los argumentos de Pablo son concluyentes. Todo lo que hemos recibido de Dios es por gracia solamente, por medio de la fe. Este es el verdadero evangelio. No existe tal cosa como un evangelio de obra. Ninguna bendición, querido amigo, se alcanza por medio de méritos humanos, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo y en este crucificado. ¿Dónde entonces, se preguntarán algunos, quedan las obras de las que habla Santiago en su carta? Quiero decirte que ellas son las manifestaciones de que realmente somos salvos y de que Cristo vive en nosotros. Son las consecuencias lógicas y naturales de la vida nueva. Pero todo lo que tenemos y lo que somos y lo que tendremos sobre esta tierra y más allá de la muerte es por gracia de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios por este bendito evangelio de la gracia. Y quiero invitarte a que tú también puedas ser parte de este evangelio. Sé que Dios te va a bendecir.